En este video vamos a analizar el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin nos indica que nosotros podemos tener un circuito eléctrico cualquiera conformado por diferentes tipos de elementos, fuentes de corriente, fuentes de voltaje, ya sea dependientes o independientes, circuitos resistivos, circuitos capacitivos, circuitos inductivos, etc. Y todo el efecto de estos puede ser sustituido por una resistencia equivalente conectada en serie con un voltaje equivalente, que llamamos resistencia de Thevenin, y voltaje de Thevenin conectado en los puntos A y B. Como resultado, nosotros vamos a tener el efecto de este circuito eléctrico representado por solamente una resistencia y una fuente de voltaje. Para eso hay que determinar qué resistencia equivalente tenemos entre los puntos A y B bajo análisis y el voltaje que tengamos entre los puntos A y B también bajo análisis. Para realizar esto hay diferentes formas de encontrar el equivalente de Thevenin y diferentes casos. En esencia, lo que tenemos que hacer es que las fuentes de voltaje las tenemos que pasivar. Si yo tengo una fuente de voltaje, la voy a pasivar mediante un cortocircuito, y las fuentes de corriente las voy a pasivar mediante un circuito abierto. Y de ahí se analiza la resistencia equivalente del circuito resultante. Para encontrar el voltaje equivalente en las terminales A y B, se vuelven a activar tanto las fuentes de voltaje como las fuentes de corriente y se analiza en los puntos A y B la caída de tensión que tenemos. Cabe resaltar que cuando se tienen fuentes de voltaje y o de corriente independientes en el circuito, estas no se pasivan, esas siguen manteniéndose dentro del análisis, mientras que cuando se tiene únicamente y exclusivamente fuentes independientes, se tiene que realizar otro método interponiendo una fuente de corriente, calculando el voltaje en esta y dividiéndolo entre la corriente de cortocircuito. En este video nos vamos a limitar únicamente y exclusivo a un circuito que tiene fuentes totalmente independientes. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el siguiente circuito, un circuito compuesto por esta cantidad de resistores, una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Vamos a asignarle ciertos valores: 20 ohms, 50 ohms, 100 ohms, 200 ohms. Mientras que la fuente de corriente le asignamos 1 ampere y la fuente de voltaje 10 volts. Entonces voy a proponer que quiero encontrar el circuito equivalente entre las terminales del resistor A de 200 ohms, por lo cual yo necesito encontrar mi equivalente de Thevenin entre los puntos A y B, al cual yo le pueda conectar ese resistor de 200 ohms. Es decir, vamos a encontrar una fuente equivalente y una resistencia equivalente de Thevenin entre esos puntos A y B, donde yo pueda conectar ese resistor de 200 ohms. Y el efecto que yo tenga sobre ese resistor, tanto caída de tensión como la corriente que atraviesa ese elemento, debe ser exactamente la misma, utilizando todo este circuito o simplemente utilizando este equivalente de Thevenin. Primer paso, pues vamos a calcular la resistencia equivalente de Thevenin, y como habíamos mencionado, para eso vamos a pasivar todas las fuentes. Por lo tanto, la fuente de voltaje la vamos a pasivar con un cortocircuito, mientras que la fuente de corriente la vamos a pasivar con un circuito abierto. Y aquí vamos a tener los puntos A y B sobre el resistor. Entonces podemos observar de este circuito que los resistores
de 50 y 100 ohms están en serie y el resultado de estos dos están en paralelo con la resistencia de 20 ohms y sería nuestra resistencia equivalente de Thevenin entre los puntos A y B. Entonces, haciendo el circuito serie, nos quedaría el siguiente circuito. Aquí tendremos el serie de 150 ohms, 20 ohms. Ahora podemos observar nuevamente, mencionamos que es el paralelo de 20 ohms con 150 ohms. Por lo tanto, realizando ese circuito paralelo, nosotros tenemos nuestra resistencia equivalente entre los puntos A y B. Esa resistencia de Thevenin pues simplemente se va a obtener multiplicando 150 ohms por 20 ohms entre la sumatoria de 150 ohms más 20 ohms y nos da un aproximado de 17.64 ohms. Entonces esa es nuestra resistencia de Thevenin. Para el otro caso, volvemos a activar todas las fuentes y vamos a analizar ahora el circuito con esas fuentes activadas entre los puntos A y B. Vamos a proponer analizarlo. Este es de 1 ampere, este es de 10 volts por mallas. Aquí tenemos la corriente I1 y aquí tenemos la corriente I2. Por definición automática tenemos que la corriente I2 es de menos 1 ampere, ya que es la corriente de la malla, es igual a la corriente de la fuente que tenemos ahí, solamente que en el sentido contrario. Y analizando la malla número 1, tenemos 20 veces I1 más 100 veces I2 más 50 veces I1 menos I2. Esto es igual con 0. Despejando de aquí y sustituyendo el valor de I2, nosotros tenemos que la corriente I1 es de aproximadamente menos 0.294 amperes. Entonces, como es un valor negativo, estoy tomando la corriente del sentido contrario, entonces el sentido de la corriente debería ser en esta dirección, dando un voltaje más o menos realista. Si analizamos y ponemos nuestro voltaje de referencia aquí, donde yo tengo 0 volts en el nodo A, en el nodo B, en el nodo aquí yo voy a tener 10 volts, y como voy de menos a más, entonces la caída de tensión que tengo en este resistor va a ser la sumatoria que yo tenga en ese valor más estos 10 volts. Entonces el voltaje que yo tengo en este resistor de 20 ohms simplemente es el voltaje, el valor de 20 volts, 20 ohms multiplicado por el valor de mi corriente. Entonces tenemos que el voltaje en ese resistor es aproximadamente 5.88 volts. Por lo tanto, el voltaje en el nodo A es el voltaje que yo tengo de este punto a este punto, más el voltaje de este punto a este punto, es decir, 10 volts más el voltaje en este resistor. Entonces, mi voltaje de Thevenin va a ser igual a 15.88 volts. Por lo tanto, el equivalente de Thevenin lo puedo expresar de la siguiente manera: voltaje de Thevenin igual a 15.88 volts, resistencia de Thevenin igual a 17.64 ohms entre los puntos A y B. Y este circuito va a tener exactamente el mismo efecto que todo este circuito
entre los puntos A y B sobre el resistor de 200 ohms o sobre cualquier otro elemento que yo tenga conectado a esos puntos.